¿Me pueden indicar si se ve la pantalla? No, no se ve nada. Aún no. Ahora sí se puede ver. Ahora sí. Ya. Entonces comenzaremos con la clase demostrativa del día de hoy. Vamos a hacer una clase demostrativa para la materia de instrumentación y control automático. PRQ 701. Esto está referido al primer parcial con algunos ejercicios exclusivos del primer parcial. Mi nombre es César Castro. Vamos a hacer directamente ejercicios, ya. Nos vamos a ir a la parte práctica. Problema 1. ¿Se ve en la pantalla el problema 1? Ahora recién. Me indican, por favor, creo que no se puede ver, ¿no? Solo dice se tiene un manómetro con las siguientes características. Solo eso. Ah, ya, gracias. Les voy a pedir, por favor, si no se ve, que me hagan saber. Estoy teniendo problemas con la señal, creo, con la computadora. Bueno, este es un problema de una de las prácticas del INGE. No sé si será de este semestre, pero igual ha entrado a un examen. Nos dice se tiene un manómetro. Se tiene un manómetro con las siguientes características. Un rango que va de 100 a 300 psi y una presión leída de 150 psi. Nos dicen cuál es el instrumento, la lectura del instrumento. Tenemos que determinar la lectura del instrumento con una precisión de 0.05, una precisión más o menos 0.5 del valor máximo, y la zona muerta más o menos 1 y con la sensibilidad del 0.05. Empezamos con la solución. Bueno, vamos a realizar la fórmula de la precisión, ¿ya? Bueno, ya la deben conocer. La precisión es igual al valor máximo menos el valor promedio sobre la amplitud multiplicado por 100%. Entonces, para nuestro caso, para la precisión va a ser la precisión máxima menos la precisión promedio sobre la amplitud. Presión, ¿ya? Para tal caso, la amplitud va a ser igual a el límite superior menos el límite inferior. En este caso va a ser el límite superior 300 psi y el límite inferior va a ser 100 psi. Entonces vamos a reemplazar esos valores. Tenemos 300 psi menos 100 nos va a dar 200 psi. Ese es nuestro valor de la amplitud.
¿Ya? Entonces ahora vamos a empezar a resolver nuestros incisos. El inciso A nos dice una precisión del 0.5%. Entonces utilizamos esta fórmula. La presión medida va a ser igual a la presión leída, la que nos dan acá, presión leída del dato, sobre el porcentaje de la precisión, que sería 0.5% sobre 100% multiplicado por la amplitud. Entonces nosotros vamos a reemplazar datos. ¿Ya? Reemplazamos el 0.5%, reemplazamos el valor de la amplitud que hemos hallado y vamos a obtener nuestra respuesta, que va a ser 150 más menos 1 P6. Eso es la lectura de nuestro instrumento con una precisión del 0.5%. ¿Ya? Entonces nuestro inciso A hasta acá ya estaría resuelto. Esta fórmula es la clave para este tipo de problemas, ¿ya? Esta que estoy marcándolo. También tenemos que conocer, así recapitulando un poquito, cuál es la amplitud, también la fórmula de la precisión. Entonces, vamos a resolver. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Quieren copiarlo? No sé, les escucho antes, si están copiándolo tal vez, con su bolígrafo, están sacando fotos o están grabando pantalla, no sé. Si podemos pasar o quieren copiarlo para resolver el inciso B. Continúen. Ya, continuamos. El inciso B nos dice una precisión más o menos 0.5% del valor máximo. En este caso, aquí va a cambiar del valor máximo, ya va a ser la presión superior nomás, ya no vamos a hallar un valor promedio. ¿Ya? Va a cambiar la presión superior. Entonces, vamos a tener la misma fórmula que teníamos hace rato, el 0.5 se va a quedar. Aquí vamos a poner nuestro valor máximo, que es de 300 PSI. A eso se refería en la precisión con el valor máximo. Entonces nuestra respuesta para este inciso va a ser 0.05 sobre 100 por 300. Eso nos da 1.5%. Para la zona muerta. Para la zona muerta, bueno, para todos este tipo de ejercicios se utiliza esta fórmula. Simplemente aquí es donde va a variar. La zona muerta es el rango que no se puede medir en sí en el instrumento que estamos utilizando. En este caso puede ser un manómetro, ya sea en U o un manómetro de reloj. Entonces reemplazamos el dato de la zona muerta, que es 1%. La amplitud, acá vamos a poner la que hemos calculado, que es el límite superior menos el límite inferior. A eso nos sale 200. Entonces nuestra respuesta para este inciso va a ser 150 PSI más menos 2. Eso es para la zona muerta. Y por último el inciso D nos dice 0.005%. En este inciso usamos nuevamente esta misma fórmula, donde está la sensibilidad del 0.005%. Reemplazamos ese valor y nuestra respuesta es 0.01. 150 más menos 0.01 PSI. En este tipo de ejercicios, donde nos dicen medir la precisión, la zona muerta o la sensibilidad, todo eso se está refiriendo a un determinado instrumento. Puede ser un termómetro, un manómetro, donde se van a utilizar en diferentes equipos o diferentes sistemas. Hasta aquí estaría concluido el ejercicio 1, porque ya hemos resuelto los cuatro incisos. ¿Tiene alguien alguna duda? ¿Se ha entendido? En este tipo de ejercicios, como les digo, se está usando solamente esta fórmula. ¿Ya? Solamente esta fórmula.
¿Podemos pasar al siguiente ejercicio? Hola. Sí, por favor. Ya, gracias por responder. Bueno, va a ser el problema número 2. Este es otro problemita. Vamos a ir variando. Ya, este es un problema que nos dice: para medir la válvula, para medir la temperatura de una válvula en un ambiente húmedo a 250 grados centígrados, se usa dos termómetros a temperatura ambiente de 15 grados centígrados. Es un problema de temperaturas ya. Nos dice si tenemos una termocupla sin vaina, donde nos dan estos datos, que va a ser la resistencia, que es 200 ohmios, la resistencia del medidor, la resistencia de la termocupla, que es 2 ohmios, la longitud del hilo, que es 10 metros, y la constante de la termocupla de hilo, que es 0.25 ohmios por metro. ¿Ya? Y nos dan un termómetro de tipo RTD de platino, donde la constante G es 0, la resistencia 1 es 100 ohmios, la resistencia 2 es 100 ohmios, la resistencia de la vaina es 194 ohmios, la longitud del hilo es 10 metros y el diámetro del hilo es 1 milímetro. ¿Ya? Nos dice calcular, inciso A, ¿cuál es el termómetro más adecuado? Nos están preguntando entre estos dos, el 1 y el 2. Nos pregunta cuál es el termómetro más adecuado. Inciso B, ¿cuáles son sus lecturas? ¿Qué lectura va a realizar cada termómetro? Inciso C, ¿cuál es el más exacto? ¿Ya? Tenemos una válvula. Nos dice que tenemos una válvula acá. Esto va a ser nuestra válvula, donde estamos marcando el proceso, que está a una temperatura de 250 grados centígrados. ¿Ya? Vamos a empezar con la solución. Para el primer termómetro, para la termocupla sin vaina, vamos a copiarnos los datos. Vamos a volver a anotar los datos, mejor dicho, la resistencia del medidor, de la termocupla, la longitud del hilo, la constante. Ya. Vamos a hacer que esto de acá sea nuestra termocupla. La termocupla está a una temperatura ambiente de 15 grados. Nosotros a eso le vamos a llamar temperatura de la junta fría. TJF, ya, junta fría, que sería esta partecita de acá de la junta fría. En esta parte estaría la junta caliente de la parte de la termocupla, que va a ser igual a una temperatura de 250, igual a la del proceso. Y acá es donde está nuestro medidor, donde nos está llegando la lectura. La ecuación para hallar el voltaje o la FEM del medidor es esta, ¿no? Es la ley de Ohm, básicamente. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Pero en este caso estamos utilizándolo para el medidor, para esta parte de aquí. Entonces nosotros vamos a calcular primeramente la intensidad relacionada a la termocupla. De aquí simplemente estoy realizando mi despeje de intensidad. ¿Ya? Estoy despejando la intensidad. Me queda eso. Ahora vamos a utilizar la ley de las temperaturas sucesivas. ¿A qué me refiero con esto? En esta parte vamos a tener tres temperaturas. Nuestra temperatura de referencia, nuestra temperatura ambiente y nuestra temperatura del proceso. Y para cada uno de estos va a ir un determinado voltaje o una determinada FEM. Es decir, desde la temperatura de referencia, que esto yo me doy, por si acaso, este dato yo me tengo que dar, va a ir hasta la temperatura del proceso. Y desde esta temperatura de referencia va a ir hasta mi temperatura ambiente o temperatura de junta fría. Y el otro proceso, que es este de acá, que está marcado en nuestra gráfica, va a ir desde la temperatura ambiente hasta la temperatura del proceso. Entonces nosotros vamos a ponernos ciertas condiciones. Vamos a decir, en este caso,
que nuestra temperatura de junta fría va a ser igual a la temperatura ambiente. De acá, esto es como en física 2, por así decirlo, ¿no? Distancia grande, la distancia grande que sería esta E2, o E total. E2 va a ser igual a la sumatoria de esta E1 más esta E total que está acá. Pero yo necesito saber este valor de aquí, ¿cuánto es? La E total no conozco. Estos de aquí yo los puedo determinar de tablas. Pero este es el que no voy a poder hacerlo. Entonces yo voy a decir, despejando mi E total, va a ser E2 menos E1. ¿Ya? Esa parte se ha entendido. Esta partecita es clave. ¿Ya? Entonces, nuestra temperatura de junta fría, si es que la temperatura de junta fría fuera igual a la temperatura de referencia, que sería 0, aquí tendría que ser 0, podríamos nosotros decir que ET va a ser igual a E2, pero esto es solo para ciertos casos, ¿ya? Cuando la temperatura de junta fría es igual a la temperatura de referencia. Entonces vamos a realizar nuestro análisis nuevamente. ¿Cuánto es nuestra temperatura de proceso? Bueno, nuestra temperatura ambiente o temperatura de junta fría es 15 grados, ¿no? Hemos definido eso ya. Aquí está la temperatura de junta fría. 15 grados. La temperatura del proceso nos dice que va a llegar a 250 grados aproximadamente. Y la temperatura de referencia que nosotros nos damos está acá. La temperatura de referencia es 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ya hemos definido que la E total, esta de acá, va a ser a la diferencia de E2 menos E1. Vamos a reemplazar en nuestra ecuación de intensidad. Y nos va a quedar lo siguiente. En vez de poner la E de la termocupla, vamos a poner E2 menos E1. Y en vez de poner la resistencia de la termocupla, va a ser la sumatoria de todas las resistencias que nos dan el problema. La resistencia, esto es una resistencia total. Aquí va a estar la resistencia del medidor, de la termocupla y del hilo con el que está hecho. En este caso nos dice que es de platino. Entonces vamos a realizar nuestra lectura a las gráficas. Nos dice el problema que es tipo K. Entonces vamos a buscar nosotros nuestra tabla tipo K. Estas tablas, por si acaso, las pueden obtener del libro de Antonio Creus, creo que les da el ingeniero. Y si no, a los que se inscriban les vamos a pasar. ¿Ya? Entonces, nuevamente, vamos a demarcar aquí para que se entienda un poquito mejor nuestra ley de temperaturas. La temperatura 15 grados centígrados, a 250 grados centígrados y a 0 grados centígrados. Entonces vamos a decir el potencial 1, que sería este, vamos a llamarlo así, 15 grados centígrados. Nosotros buscamos, acá está 10 grados centígrados. Esta partecita se puede ver, me puede indicar si me están siguiendo. Ahorita estoy en la tabla. Sí, ¿sabes? Gracias. Entonces va de 0, 10, 20, 30, 40. A este lado están yendo en números enteros grandes, por así. De 10 en 10 va subiendo. ¿Ya? Y a este lado están sus complementos, por así decir. Entonces nosotros vamos a buscar a 15 grados centígrados. Aquí sería 10. Este sería el FEM a 10 grados centígrados. Este sería a 11, a 12, a 13, a 14 y a 15 grados centígrados. Aquí está el que estamos buscando. Y entonces ese E1 va a ser 0.597. Esto estamos sacando de tablas. Para el potencial 2, que va a ser nuestra temperatura del proceso, que va a ir a 250 grados. Aquí igual buscamos. Aquí está 250.
250 sería 10.151, aquí está 251, 252, 53, etcétera. Entonces nosotros usamos este que es a 250 grados centígrados. A 250 grados centígrados sería 10.151 milivoltios. Ya, esto está en milivoltios por si acaso. ¿Se ha entendido cómo sacar los datos con las temperaturas para hallar el FEM o el voltaje? Con la temperatura nomás se va jugando. Sacamos eso. ¿Se ha entendido, no ve? Sí, sí, entendido. Ya, gracias. Entonces continuamos. Ya, eso lo vamos a guardar ahí mientras tanto. Entonces vamos a decir, para la resistencia de los hilos, se tiene, esto es para los cables en sí, lo que se utilizan para armar este tipo de termocuplas. ¿Ya? Entonces utilizamos la resistencia del hilo, va a ser igual a la constante K que se nos ha dado por la longitud del hilo. Tenemos esos datos, se nos dan el problema. Entonces es 0.25 ohmios por metro por la longitud que es 10 metros. Metro con metro se va. Y nos queda que la resistencia del hilo, la resistencia del hilo es de 2.5 ohmios. ¿Ya? Entonces eso vamos a reemplazar en nuestra ecuación principal, que sería esta de acá. Ya hemos hallado nosotros estos dos valores de E con las tablas. Tenemos estos valores de las resistencias. Y hemos hallado ahorita este valor de la resistencia de la longitud del hilo. Entonces reemplazamos ¿para qué? Para hallar nuestra intensidad. Esto quisiera ver que me ayuden por favor con sus calculadoras a verificar cuánto sale este resultado. 10.151 menos 0.597 por 200 sobre 200 más 2 más 2.5. ¿Alguien me podría ayudar a verificar? A mí me ha salido 0.0467 milivoltios sobre ohmios. Sí, sale lo mismo. Ya, muchas gracias. Entonces, ahora sí vamos a determinar la FEM ya del medidor. Les he explicado, ¿no?, que está dividido en 3 puntos nuestra termocupla, que sería la parte donde está la junta fría, la junta caliente, que sería en el proceso, la junta fría, que sería la temperatura ambiente, por así decir, y donde va a llegar la FEM o el voltaje del medidor. Entonces, para eso vamos a volver a usar esta fórmula, pero ya relacionada al medidor. La intensidad en sí va a ser la misma para todito el sistema. ¿Ya? Entonces, como hemos hallado nuestra intensidad del medidor, vamos a multiplicar por la resistencia del medidor que se nos da. Ohmio con ohmio se va. Ya tenemos el voltaje del medidor. Ahora, ¿para qué hemos hallado esto? A nosotros se nos pide calcular cuánto es la temperatura que va a medir nuestra termocupla, ¿no ve? Entonces, nosotros vamos a volver a realizar una vez más en una lectura en tablas. Lo que se hace en este caso es tener un nivel de referencia que ya les he dicho que es 0 grados centígrados. Por lo tanto, nuestra lectura va a ser el FEM o el voltaje del medidor más el voltaje 1. ¿Dónde? Estos dos valores ya lo teníamos, son los valores que hemos calculado. El que acabamos de calcular ahorita, más el voltaje 1 que hemos hallado de tablas. ¿Ya? Y nos sale ese valor. Me van a ayudar a corroborar, por favor. Tal vez en aquí es recomendable trabajar siempre con 3 decimales, porque vamos a ir con tablita siempre. ¿Ya? Sí, sale lo mismo. Ya, muchas gracias. Entonces, nuevamente nos vamos nosotros aquí a nuestra
¿Se puede ver? Sí, se ve. Gracias, van a disculpar. Así que está pasando. Ya nos hemos quedado aquí, en este valor de E, de la FEM, de la lectura, por así decirlo. Esta E a la lectura, ¿a qué se refiere? Es el valor que está leyendo nuestro termómetro, el que estamos viendo nosotros cuando ya hemos puesto el termómetro, o la termocupla en este caso. Todos hemos manejado alguna vez una termocupla, ¿no? Ponemos a un cierto punto y nos lanza un resultado ya determinado. En este caso, nosotros estamos hallando el valor del voltaje de la lectura. Estamos yendo, por decirles, al revés. Esto es como, bueno, no sé si están llevando laboratorio, les va a hacer construir el ingeniero, bueno, no sé si les hará construir una termocupla, y más o menos este es el procedimiento que se sigue para eso. Vamos a realizar nuevamente nosotros una lectura de tablas. Este valor E de la lectura es igual, nos va a lanzar una temperatura X. Nosotros esa temperatura X es la que tenemos que determinar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Observamos el valor. Aquí este 9.937, ¿dónde más o menos está? Y para eso tenemos nuestra tablita. Estaría entre 9.937. Estaría entre estos dos. ¿Están de acuerdo? Entre 9.907 y 9.948. ¿No ve? Este valor de aquí. Tenemos que buscar un punto en donde estén estos dos. ¿Para qué? Para realizar la interpolación respectiva. Entonces yo digo, está entre 9.907 y esto, ¿a qué temperatura es? 244 grados centígrados. Eso es lo que está marcándome. Ahora el E final, que sería en 9.948 y estaría marcándome a 245 grados centígrados. ¿Están de acuerdo esa parte? ¿Se ha entendido cómo se ha hecho esa partecita? ¿O hay alguna duda? Sí, se entendió. Ya, gracias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Una vez que tenemos esos datos, nuestra única incógnita es saber hallar la temperatura de la lectura. Entonces, para eso nosotros realizamos la interpolación y utilizamos esta fórmula. ¿Ya? No sabemos cuánto es la temperatura. La temperatura va a ser, no sabemos cuánto es nuestra temperatura de lectura. Entonces vamos a hacer esta interpolación, que va a ser la temperatura de la lectura menos la temperatura inicial. ¿Ya? Vamos a hacer cambiar de colorcito. Ya. Así nomás. Va a ser sobre la E de la lectura, que sería sobre el E inicial. Igual a el E final menos el E inicial. La temperatura inicial sobre E final menos E inicial. Entonces a estos reemplazamos datos. Nuestra única incógnita aquí es hallar la temperatura de la lectura. Y esta sería nuestra respuesta para la parte 1. ¿Ya? Y ¿alguien tiene su Solve a la mano con su calculadora? Con Solve lo pueden hacer, aunque no está difícil, ¿no? Despejar. A mí me ha salido este valor. 244.73. No sé si alguien me ayuda a corroborar. Sí, salió eso. Ya, muchas gracias. Entonces, ahora, ¿cómo puedo comprobar si más o menos está bien mi resultado? O me hace dudar, tal vez aquí me puede salir. Tiene que estar entre 244 y 245 grados. ¿Ya? Y efectivamente está entre 244 y 245. Entonces, hasta aquí se habría culminado esta parte, la parte 1 de la termocupla. Ahora tenemos que hacer algo semejante para la parte 2.
que es el termómetro RTD. Podemos pasar, ¿no? Hola. ¿Están copiando? ¿Están sacando foto? ¿O grabando? ¿Podemos pasar a resolver la parte 2? Sí, yo creo que sí. Ya, gracias. Sí, ya estoy. Bueno, la parte 2, nuevamente. Vamos a copiar nuestros datos. Nos dice que tenemos una constante G de 0, resistencia 1, 100 ohmios, resistencia 2, 100 ohmios, la resistencia de la vaina, la longitud del hilo y el diámetro, ¿no? Vamos a realizar una gráfica para este tipo de termómetros. Más o menos está de esta forma ya. Más o menos es de esta forma. Tenemos las longitudes de los hilos. Acá están L. Acá están las resistencias. Y esto es donde va a marcar nuestro termómetro. Nuestro termómetro tipo RTD. Nos dice que el primero es R2 es 100. R1 igual a 100. La resistencia de la vaina es 194. La longitud del hilo es 10. En este caso para ambos va a ser 10. ¿Ya? Primeramente nosotros vamos a hallar el coeficiente de las resistencias requerida. Es decir, vamos a usar esta fórmula. El coeficiente va a ser densidad sobre el área. ¿Ya? En realidad eso no es densidad, es resistividad. Esto está en ohmios por metro. Y este es el área transversal del hilo, del cable, ¿no? Nosotros de tablas, estos valores se saca de tablas, por eso nos dice que ya es de platino, puede ser de cobre, etcétera. Entonces de tablas, este valor sabemos, bueno, podemos corroborar que es de 9.800. Estos valores están también en sus libros en su libro del ingeniero Góngora, ¿ya? Bueno, pasamos. ¿Qué pasó? Ahora sí. Entonces el área transversal va a ser el área de una circunferencia, que sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Vamos a reemplazar datos para esto. Nos dicen del problema que es 1 milímetro. Entonces sabemos que 1000 milímetros es 1 metro. Todo vamos a trabajar en sistemas en unidades del sistema internacional. Sale ese valor, 7.854 por 10 a la menos 7. Sí, sale ese valor. Ya, gracias. Entonces ahora vamos a hallar el coeficiente de la resistencia, que sería K. Este valor de tablas y el valor que acabamos de hallar. Metro se va a ir con metro. Y me van a corroborar, por favor. Sale ese valor, a mí me sale 0.1252 ohmios sobre metro. Sí, sale lo mismo. Ya, gracias. Entonces vamos a proceder a calcular la resistencia RTD. Para eso nosotros vamos a utilizar esta ecuación. ¿Ya? La resistencia 1 sobre la resistencia de la vaina va a ser igual a la resistencia 2. Nosotros tenemos que hallar este valor de Rx. Más la constante de la resistencia por la longitud de los hilos. En la mayoría de los problemas nos da solo una longitud, pero como les he mostrado en el anterior diagrama, son semejantes, ¿no? Entonces esa longitud representa los dos valores, ¿ya? Los datos del problema nos dice que R1 es igual a R2 y eso es igual a 100 ohmios. Entonces
nuestra ecuación se va a reducir a lo siguiente. Si estos dos valores son iguales, los podemos simplificar, ¿no? Y se nos queda de esta forma. Reemplazando datos vamos a tener lo siguiente. Tenemos de dato de la resistencia de la vaina, tenemos el dato de la constante K y la longitud. Entonces, a mí me sale la resistencia que estoy buscando, 191.496 ohmios. ¿Le sale ese valor? ¿O sale diferente? Sale el mismo valor. Ya, muchas gracias. Entonces, continuamos. Vamos a realizar ahora nuevamente nuestras lecturas en tablas, ¿ya? Esta es otra tablita. Igual estas tablas se notan mucho mejor en el libro de Antonio Creus. Por si acaso, ahí lo pueden buscar. De Antonio Creus. Entonces nosotros vamos a hacer una lectura parecida a la que hemos hecho hace un momento, pero con la diferencia de que ya no se va a realizar con voltaje, sino se va a realizar en ohmios. Hace rato hemos hecho en milivoltios, ¿no ve? Ahora es en ohmios. ¿Ya? Hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho hace un momento. Buscamos la resistencia de la lectura, que esto es lo que hemos calculado. No tenemos el valor de la lectura en tablas directamente. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos este valor y tratamos de que esté entre dos valores más o menos aproximados. Podría estar entre aquí a 240, 191.182 y 191.495, ¿no? ¿Están de acuerdo que estén entre estos dos valores? Aquí se hallaría nuestra temperatura aproximada en algún punto entre estos dos. Entonces vamos a llamar una resistencia inicial que estaría a 191.182 ohmios, que sería a 142 grados, ¿ya? Y va a ser 240, 41 y 42. Y la resistencia final, que va a ser esto, estamos llamándolo nosotros nomás, así final. 191.495 sería 243 grados. Entre esos dos puntos estaría hallado. Por lo tanto, se debe interpolar y hallar la temperatura requerida, como hemos hecho en el anterior inciso. Hacemos la misma fórmula. Va a ser temperatura de lectura menos la temperatura inicial sobre la resistencia de la lectura sobre la resistencia inicial. Entonces, esto va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial sobre la resistencia final menos la resistencia inicial. Vamos a reemplazar datos. Nosotros no tenemos el valor de la temperatura de lectura, eso es lo que queremos saber. Y el resultado va a ser, me ayudan a ver por favor si es el mismo. 242.87 grados centígrados me sale. ¿Sale lo mismo? Sí, ese valor sale. Ya, muchas gracias. Esto es para el RTT, ¿ya? Entonces vamos a responder a las preguntas. Primero nos preguntan cuál termómetro es el adecuado. La termocupla va a ser más adecuada, ¿por qué? Porque se acerca más al valor que hemos calculado, que queríamos saber, ¿ya? ¿Cuáles son sus lecturas?
La lectura de la termocupla es 244.73 grados centígrados y del RTD es 247. Entonces, él nos dice que la temperatura del proceso es 250. Entonces, nuestra termocupla se acercaría mucho más a ese valor de la temperatura del proceso que estamos buscando. ¿Cuál es el más exacto? Y la temperatura del proceso nos dicen que es 250 grados centígrados. Entonces, la termocupla va a ser 244.73. Este va a ser el más exacto, el que se va a acercar un poquito más a este valor. Este está más alejado, ¿no? Por 2 grados, más o menos. 2 grados centígrados. Y aquí es 244 igual. Y hasta ahí estaría este problema. No sé si tienen alguna duda acerca de este problemita. ¿Se ha entendido? Más o menos. Ya. Vamos a pensar que sí. Vamos a hacer el tercer ejercicio ya. Este problema nos dice: un termómetro se sumerge bruscamente en un baño de 204 grados centígrados. La temperatura ambiente es 23.9 grados centígrados. Las lecturas son las siguientes. Esto es más o menos un experimento de laboratorio y que se realiza con el ingeniero. En determinados tiempos nos da a lanzar diferentes temperaturas en un baño caliente, que va a empezar en un tiempo cero, va a ser igual a la temperatura ambiente. A un segundo ya va a aumentar, a 2.5 va a seguir aumentando y hasta llegar a los 60 segundos. Calcular la constante de tiempo. Se presenta una gráfica de los resultados. Vamos a hacer la gráfica temperatura versus tiempo. Esto lo he hecho yo con Excel. Igual, esto es un experimento de laboratorio, como les digo. Los que están llevando laboratorio más o menos van a hacer así su informe. Si es que los que están llevando, pero igual ha preguntado esto en una práctica el ingeniero. Me sale más o menos esta curva, ¿no? Y es más o menos aceptable. Va a llegar a un punto donde está creciendo la temperatura, está creciendo hasta que casi se va a mantener constante. Y después va a empezar a caer ya porque este líquido no se va a enfriar. Pero hasta este tiempo de 60 segundos ha llegado ahí. La ecuación que representa estos valores medidos va a ser de forma polinómica. Esto igual me lo lanza el Excel nomás directamente. Para hallar la constante de tiempo, debemos alcanzar el 63.2% de su variable medida. Eso es de bibliografía, ¿ya? Es un concepto que tenemos que conocer de bibliografía. La señal escalón va a llegar a 204 grados centígrados. Por lo tanto, nuestra temperatura medida va a ser 128.93 grados centígrados. Vamos a reemplazar en la ecuación polinómica ese valor. Estamos reemplazando este valor que hemos hallado. Esto de aquí, como les digo, esto es de bibliografía. Reemplazamos esto por datos. Este TP que tenemos aquí, esa es nuestra constante de tiempo que tenemos que buscar. Es decir, ese va a ser el constante aproximado en cuánto tiempo gradualmente va a ir leyendo la temperatura del proceso. Entonces, igual con su solve, tal vez alguien tiene,
a la mano, una calculadora directamente. A mí me salió este valor. 8, nos va a salir 4 resultados en sí, ¿no? 4 resultados, porque es una ecuación de cuarto grado. Pero me pueden corroborar si sale si le sale este valor. Este es el valor aceptable en sí. Este es un problema de laboratorio, como les digo. No es un problema de examen. Esto es de laboratorio. En la parte de temperatura se hace así. Nos pide calcular la constante de tiempo. Bueno, muchas gracias por su atención. Esos serían los ejercicios de nuestra clase demostrativa. Bueno, no sé si tienen alguna duda o algo. Sí, Adelante. esta clase que ha pasado es que estoy atendiendo otra clase ahorita. Ya. No sé si lo puede pasar por un PDF o una foto, no Esto sé. más detallado. Como es demostrativo y me han indicado que están pasando algunos compañeros clases de OP4, si no me equivoco. Más o menos así va a ser las clases que vamos a pasar. Más detalladas. Vamos a hacer ejercicios exclusivos para cada punto clave. Ejercicios de exámenes. Vamos a resolver el examen del anterior semestre que estaba fuerte nomás. No estaba como de otros semestres, por así decirles, estaba un poquito fuerte, pero ya lo hemos logrado resolver. Bueno, las clases van a ser, para este parcial van a ser 4, tal vez van a ser un poquito corridas, pero van a ser 4 clases. Y para los que se animen, va a tener un costo de 30 bolivianos la clase, la inscripción para el curso. Se va a crear otro grupo con los que se animen a inscribirse. También se les va a dar una manito en las prácticas, ¿no? No sé si tienen alguna duda de su práctica ahora, antes de seguir avanzando y terminar. Ok. Bueno, ¿qué más? Bueno, creo que eso sería